Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, nuestro programa semanal de Diario de Cuba. Yo soy Alfredo Herrera Sánchez y hoy hablaremos de la crisis migratoria cubana, a propósito de la suspensión del parol humanitario que permitía llegar a Estados Unidos a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Para abordar estos temas, hoy nos acompaña la cubana Loraine Morales, periodista y doctora en estudios de migración, egresada del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México. También está con nosotros el experimentado abogado de migración Willy Allen, un cubano que lleva décadas asentado en Estados Unidos y ha trabajado con migrantes de la isla desde el éxodo del Mariel. Gracias por acompañarnos. Willy, quiero comenzar contigo. ¿Qué pasó recientemente con el parol humanitario? ¿Cumplió sus objetivos? ¿Por qué fue iluminado por el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, mira, algo interesante. 2.700.000 personas han aplicado para el parol humanitario de los 4 países. 2.700.000 personas. UCIS dice que ha revisado 700.000 casos, de los cuales 600.000 personas han entrado a los Estados Unidos por este programa. Los que más han entrado han sido los haitianos, 200.000 haitianos. Después como 130.000 venezolanos y 106.000 cubanos y casi 90.000 nicaragüenses han entrado por este programa. Ahora, si han revisado 700.000 casos y han entrado 600.000 personas, han rechazado 100.000 casos, mi pregunta a ellos ha sido, ¿el fraude está en los 100.000 que rechazaron o está en los 600.000 que entraron o están mezclados? UCIS dice, o DH dice que hay 100.000 casos de fraude. Los fraudes fueron llevados a cabo por patrocinadores. Los patrocinadores crearon números de seguros sociales falsos, usaron seguros sociales de personas muertas, fabricaron reportes de los impuestos americanos y así fue como fueron descubiertos. Entonces ellos dicen y reportan que un poquitico más de 5.000 personas le pusieron parol a más de 100.000 personas y había un local en El Paso, Texas, una dirección física a donde casi 4.000 personas habían sido reclamadas con esa dirección de base. Así es el fraude. ¿De qué ocurre? Julio 6, el programa se suspende para los venezolanos y julio 16 se suspende para el resto de las personas, de los países. Eso no quiere decir que hubo más fraude venezolano o menos fraude venezolano. No han identificado los países y el porcentaje de fraude de cada país, pero el problema fue con los patrocinadores. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿el programa fue un éxito? Sí fue un éxito, porque más de 600.000 personas han entrado con seguridad a los Estados Unidos. Pero el diablo siempre está en los detalles. En todas las emigraciones previas a los Estados Unidos, el patrocinio viene de un familiar, a través de una petición familiar. Este programa en particular, de una forma muy creativa, permitió que cualquier ciudadano, residente americano o una persona con TPS pudiera solicitar a una persona en Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Eso abre la puerta para fraude. Si ustedes recuerdan, cuando empezó el programa, especialmente en enero y febrero de 2023, había decenas de anuncios o personas en Facebook, en TikTok, en Instagram, ofreciendo ser patrocinadores. Yo he recibido correos, principalmente de Cuba, de personas que han pagado de $5,000 a $20,000 a supuestos patrocinadores. Algunos no cumplieron. En realidad, la mayoría de los correos que me llegan a mí son de personas que estafaron a los beneficiarios en Cuba. ¿De qué va a pasar en el futuro? Difícil predecir. Yo creo que este programa no regresa este año. ¿Por qué? Yo no conozco ninguna agencia federal que en 2 meses acabe una investigación y regrese el programa. Tenemos elecciones en noviembre. Si el candidato republicano gana, no hay programa humanitario. Muere. Tenemos que recordar que 19 gobernadores republicanos entablaron una demanda contra el gobierno federal para que el programa nunca comenzara. Perdieron esa demanda. Si la candidata demócrata gana, el programa yo creo que regresaría, pero con cambios sustanciales. Pero sospecho que aunque UCIS ha anunciado que va a continuar recibiendo aplicaciones y personas que estaban aprobadas para viajar han podido viajar, algunos sí, algunos no, el programa no creo que va a regresar en función el resto del año. Loraine, ¿crees que la suspensión de este programa de parol humanitario influya en el flujo irregular de cubanos que continúan migrando a Estados Unidos? ¿Crees que aumente? ¿Crees que decrezca? ¿Qué influencia crees que tenga en el flujo de migrantes cubanos hacia Estados Unidos la suspensión del parol humanitario? Hay que tomar en cuenta el análisis y la evolución que ha tenido pues la aprobación de estos programas y de las sanciones que se han anunciado paralelas a estos programas en los flujos que han tenido a través de la apertura de Nicaragua.
Si recordamos, por ejemplo, desde que se abrió la aplicación del CBP One, desde que se puso en función el parol humanitario, pues disminuyeron mucho los flujos, sobre todo de estas nacionalidades, y por eso es que el gobierno de Estados Unidos plantea que ha sido un éxito rotundo y que por eso es que lo van a sostener. Las autoridades norteamericanas han dicho que es una suspensión temporal, que no se va a suspender por completo el programa y que ellos intentarán como que retomarlo con la mayor prontitud posible en la medida en que, bueno, se lo permita, como todo este trámite y esclarecimiento de los hechos, se lo permita. Yo creo que independientemente de lo que pueda ocurrir, sí puede haber un ligero incremento en los flujos migratorios, pero igual siento que el flujo se persiste. O sea, si vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido, todavía CBP One, México ha hecho como una barrera de contención de lo que son los flujos migratorios irregulares a través de Nicaragua hacia Estados Unidos. Hay miles de cubanos que están a la espera de su cita en CBP One en México y todavía los vuelos en Nicaragua siguen llenándose de cubanos que hacen la travesía hacia México para la espera en CBP. Números que, bueno, se ven reflejados en el cruce, pero ya no cruces irregulares, sino unos cruces más formales a través de las diferentes garitas que hay en la frontera sur de Estados Unidos con México. Yo creo que independientemente del programa, puede haber un ligero incremento, no creo que se vayan a desbordar estos flujos porque tampoco creo que el mayor cúmulo de personas estén a la espera del parol. Yo soy del criterio de que el parol en sí es un programa que es selectivo, muy selectivo, independientemente por algunas características que también ha mencionado también el abogado, porque independientemente de que puedes tener un conocido o un familiar, porque no todas las personas son las que hacen este patrocinio, sino personas con confianza. O sea, no cualquier persona patrocina a un migrante, sino personas que tengan la confianza para con ellos, a no ser que sea como una estafa o que sea algo de mayor riesgo, como se ha mencionado anteriormente. Pero yo creo que es una migración muy selectiva de personas que tienen esta posibilidad. Sí creo que si se cierra esta puerta, pueden como que sumarse al flujo irregular, pero no creo que sea como que un incremento sustancial o exponencial, sino que creo que sí va a haber un ligero incremento, porque creo que todavía persiste este flujo masivo. Acá en México lo que pasa es que México es quien ha hecho la contención. Pues ya les decía, son dos programas que igual han logrado contener un poco porque hay posibilidades regulares, como dirían en Estados Unidos, legales, de llegar a Estados Unidos sin exponerse a otros riesgos, pero igual habría que ver qué es lo que pasa. Y una cosa es lo que dicen las autoridades y cómo es que se desenvuelve este problema. Willy, cambiando de tema y revisando las últimas cosas que han ocurrido en lo que es el planeta mediático de lo que tiene que ver con la crisis migratoria cubana. Hace pocos días, la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que iba a retomar la tramitación de un grupo de visas de no migrantes. ¿En qué consisten estas visas y cómo su otorgamiento o su tramitación en La Habana pueden cambiar el escenario de los cubanos que quieren viajar, que quieren llegar a los Estados Unidos? Bueno, mira, dos temas relacionados. Primero, la Embajada Americana en Cuba está casi otorgando 40.000 residencias cubanos que eran peticiones familiares normales, que es más de lo que usualmente dan. Aparte de eso, el programa de reunificación familiar continúa y se ha extendido. Y a través del programa de reunificación familiar entran 20.000 cubanos anualmente. Porque el programa de reunificación familiar es lo que queda ahora del famoso bombo que fue parte del arreglo migratorio de los Estados Unidos con Cuba en el año 97. Así que en este momento, cuando tú miras cómo pueden entrar cubanos legalmente a los Estados Unidos, la embajada en particular está agilizando las peticiones familiares y están entrando cubanos a través de esas peticiones familiares todos los días. A mí me llegan cartas todos los días de citas de reclamaciones familiares en La Habana. A la misma vez, el programa de reunificación familiar continúa, modificado ahora, que no tienen que hacer citas en La Habana, haciéndolo como estaba haciendo el programa humanitario, completando la planilla I-134 y haciéndolo todo online. Y ahí pueden entrar 20.000 cubanos. Entonces ahora la embajada está extendiendo el servicio de visas que existen. Lo que no están otorgando son visas de turistas, que son las que más buscan los cubanos. Creo que los Estados Unidos han otorgado casi 700 visas de turistas en lo que va este año cubano. 700, no es un número muy alto, de las cuales 600 visas fueron otorgados fuera de Cuba, en Guyana, República Dominicana, en el DF. Pero en Cuba han otorgado casi 100 visas de turismo, lo que creo que fueron casos especiales, principalmente las personas que estaban participando en el programa económico que Estados Unidos tiene ahora para los cubanos y otras visas especiales. Pero las visas que se pueden tramitar en Cuba ahora, que son importantes, son, por ejemplo, visas de estudiantes. Una de mis abogadas vino para los Estados Unidos a estudiar su maestría en leyes en Penn State, una beca que recibió en Penn State. Y hay varias personas en Cuba que han recibido becas para estudiar en los Estados Unidos, desde cursos universitarios, cursos técnicos y
colegio de leyes. Esas visas se van una vez más a otorgar en Cuba. Las visas O de talento extraordinario. Yo regularmente traigo artistas cubanos a trabajar en los Estados Unidos con las visas O. También las visas de religiosos, que con cierta regularidad traigo personas que están involucrados con la Iglesia Católica, con la Iglesia Bautista, principalmente para mí, que los traigo a trabajar en los Estados Unidos. Esas visas ahora también están disponibles. Una visa que es importante son las visas J. Las visas J que van a estar disponibles en Cuba ahora son para personas que vienen a hacer cursos en los Estados Unidos, pero en las visas J en particular, la mayoría tienen que regresar a Cuba, porque son visas para educar y preparar a personas profesionales en los Estados Unidos, pero no se puede robar talento del tercer mundo. Usualmente las visas J requieren que regresen a Cuba o a sus países. Entonces yo veo que es un movimiento correcto. El consulado tuviera que tener 20 cónsules trabajando para poder tramitar todas las visas. En este momento, lo último que yo leí del consulado, tienen 7 cónsules trabajando en Cuba. Están un poco cortos de personal y están contratando personal de apoyo adentro de Cuba y van a enviar más personal a la embajada americana desde aquí. Así que una vez que eso ocurra, pueden mejorar los servicios consulares en La Habana. Y eso yo creo que es el camino a lo que está ocurriendo. Pero además que va a tocar un punto sobre el CBP-1. El CBP-1 tiene 1.450 personas que entran todos los días, 5 días a la semana, año completo. Y el CBP-1 no solamente para los cubanos, para el mundo entero. Pero en este momento, Cuba es uno de los países que más entrada tiene por CBP-1. Y lo que están haciendo ahora es expandiendo, con la cooperación de México, el CBP-1 a Chiapas y a Tabasco. Y si es así, hay una forma correcta de entrar. Yo creo que va a haber más cubanos que van a tratar de entrar de una forma ilegal a los Estados Unidos, pero ese trámite va a ser más difícil, porque primero están devolviendo más a Cuba de la frontera, o más a México de la frontera, y segundo, muchas de las personas que entran de esa forma ilegal a los Estados Unidos, como decía la doctora, tiempo largo de espera en México. Yo tengo personas que me escriben que iban esperando 6 meses, 8 meses, pero es la forma más correcta para entrar. Y en este momento, la nacionalidad con más entrada por CBP-1, por lo menos los últimos meses que yo he chequeado, ha sido Cuba. Hay un detalle importante que mencionaba Willy, y es la cantidad de personal que está trabajando en la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En agosto del año pasado, hace exactamente un año, el encargado de negocios de Estados Unidos en esa embajada declaró de que no podían asumir la tramitación de estas visas que van a comenzar ahora el día 19 porque no tenían personal. Un año después dijo que no lo iban a poder hacer de manera pronta y efectivamente tardaron un año en empezar a tramitar estas visas. Teniendo en cuenta de que estas visas no cubren todas las necesidades de los cubanos, porque algunos que quieran solicitar una visa para los Estados Unidos todavía van a tener que seguir saliendo a otros países y van a tener que realizar un gasto económico, van a tener que planificarse para viajar hacia otro país. Quería preguntarte, Lorraine, ¿qué consecuencias trae para estos cubanos los viajes a un tercer país en busca de este tipo de visas que no se tramitan en la Embajada de Estados Unidos en La Habana? Yo diría que el primer elemento es el que acabas de mencionar y es el costo económico, porque además de todo lo que implica para el cubano, y yo siempre lo menciono en todos los espacios cuando hablamos de migración cubana, todo lo que implica para un cubano común, o sea, sin apoyo de un familiar en el extranjero, adquirir lo que es la documentación, el costo de lo que es el pasaporte, por ejemplo, para un cubano con un salario promedio en Cuba, el costo de lo que es trasladarse de una provincia hasta el aeropuerto, el costo de todo lo que implica todo el trámite alrededor de una salida del país. Y a eso le sumas el tener que desplazarte a un tercer país, que claro, eso se hace con apoyo de la diáspora, ¿no? De los familiares en el extranjero. Pero luego eso suma los costos y los gastos que lleva el trámite para poder pues, viajar hacia los Estados Unidos, porque luego tienes que viajar a Colombia, a Guyana, a México. Bueno, ya han mencionado algunas de las ciudades, los países, pero luego tienes que pagar todo este trámite extra, pero es pagar hospedaje, es pagar como tal la estancia, la comida que lleva, y nada garantiza que te vayan a dar la visa. O sea, el trámite de la visa es una cita. Entonces no es que tú vas a buscar la visa, es tú vas a hacer la cita con el consulado, con la embajada, para que te tramiten a ver si te pueden otorgar la visa. Y muchas veces si te dicen que no, pues todo el trámite, todo el dinero que invertiste lo perdiste. Entonces tienes que regresar a Cuba y pues nada te garantiza que puedas viajar. Eso en primera instancia. Lo otro está el tema emocional, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti? Luego el sacrificio que implica para ti tus familiares hacer todo este trámite que te rechacen una visa y los planes que tienen, ¿no? Muchas veces hablamos de reunificación familiar, pero hablamos, por ejemplo, de personas que buscan ver a sus hijos después de mucho tiempo. Yo he escuchado casos de personas que no ven a sus hijos hace décadas porque sus hijos tienen una estancia en Estados Unidos que no es irregular, pero sí es como, por ejemplo, estas estancias, y el abogado nos puede como que platicar mejor sobre esto, desde los términos jurídicos, pero bueno, son estas residencias, pero que tienen orden de deportación, que no pueden salir de Estados Unidos, pero que sí permanecen, pero que si salen de Estados Unidos a visitar a alguien en Cuba, pues ya no pueden regresar, entonces no pueden ir a visitar a sus familiares en Cuba.
y luego los familiares en Cuba no tienen visa para ir a visitar los Estados Unidos. Entonces ahí hay un rompimiento familiar muy profundo, muy grande, una grieta que se abre. Y luego está eso de no saber si vas a ver a tu familiar antes de fallecer, en el caso de las personas de la tercera edad, por poner un ejemplo muy común, desafortunadamente, en los casos que he observado. Luego está el asunto de que la estancia se puede prolongar y los peligros que conlleva, porque, por ejemplo, puede ser que tú te extiendas, como un caso muy reciente que también escuché, muy cercano, que se extendió en Guyana, pero que ibas por una semana y de repente pues sucedieron cosas y de repente estás un mes fuera de presupuesto, un mes expuesto a un contexto que no conoces, donde puedes estar expuesto a peligros o situaciones cotidianas de un país que no conoces y que pueden resultar hasta cierto punto peligrosas para ti, ¿cierto? Estamos hablando de crimen común en las calles o cómo se manejan las cosas, asaltos, etcétera. En el caso de México, por ejemplo, está el estigma o esta cuestión de que ven a los cubanos como que haces trámites como para salir del país y te identifican como alguien que tienes plata o que tienes dinero. Entonces, te expones al riesgo de extorsiones, te expones al riesgo de secuestros, porque identifican que el cubano es como un recurso que se puede explotar hasta cierto punto. Entonces los cubanos, por lo menos acá en México, se cuidan mucho del crimen y las bandas organizadas. Entonces una estancia de venir a hacer un trámite también se puede complicar. A veces yo le digo, no es tan fácil como que voy a hacer un trámite y ya. O sea, hay muchas situaciones que se pueden alinear como para que no sea un trámite tan sencillo y que la cosa escale y se complique a niveles inimaginables. La realidad es que el 90% de las personas del tercer mundo que van a pedir una visa de turista a los Estados Unidos se la van a negar. Porque lo número uno para tener una visa de turista a los Estados Unidos es que tú tienes los medios económicos, las propiedades y los nexos familiares para regresar a tu país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de los cubanos saben, en la embajada saben que no son idiotas, saben que los cubanos pueden llegar aquí con una visa de turista, se quedan y se legalizan año al día. Entonces, obtener una visa de turismo es muy difícil en cualquier parte del mundo. Se pone más difícil para el cubano que no pueda demostrar poder económico, propiedad y un deseo de regresar a su país. Eso es número uno. El tema de cubanos que están aquí deportados. La única razón que hay cubanos deportados en los Estados Unidos es porque cometieron crímenes aquí y que Cuba no lo ha recibido. Porque aquí puede haber 60.000 cubanos con órdenes finales de deportación desde los años 70, que si fueran colombianos, mexicanos, nicaragüenses o franceses, lo hubieran deportado después de sus condenas criminales. Pero no en acuerdo con Cuba. De Cuba se reserva el derecho de aceptar a quién van a recibir deportados de aquí. ¿De qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de cubanos que están aquí con órdenes de deportación es por los delitos criminales que cometieron en este país y no deberían estar aquí. Deben haber sido devueltos a Cuba. Si hay un grupo, penosamente, que entraron después del 2017, que fueron detenidos, no pudieron demostrar miedo creíble de regresar a Cuba, no pudieron demostrar que merecían asilo político en los Estados Unidos, y eso Cuba tiene que recibirlo bajo el acuerdo del 2017, y Cuba los acepta muy lentamente, al nivel que acepta los vuelos, hay un vuelo de deportación a Cuba todos los meses, con 40 a 80 cubanos, pero vamos a decir que en el último vuelo deportaron 80 cubanos, pero ese mismo día, por CBP-1, entraron 200 cubanos. Lo que ocurre es que los que viven aquí con órdenes de deportación es porque o no pudieron demostrar asilo o miedo creíble, y ganar asilo político en los Estados Unidos es muy difícil. Y los que van a entrar por frontera ahora, que van a ser sujetos a tener que pelear los asilos, y a lo mejor de una forma expedita, la gran mayoría van a perder. ¿Y qué es lo que ocurre? Están deportados. Si regresan a Cuba, no van a regresar a los Estados Unidos. Así que entiendo esa parte, pero también tienes que entender que los que están deportados por los delitos criminales fueron por las acciones que ellos tomaron. Y las visas turistas, una vez más, muy difícil de obtenerla. En lo que va de este año, 700 cubanos han obtenido visa de turista, 600 fuera de Cuba. Willy, para finalizar, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, el paro humanitario es algo que comenzó con esta administración, que ahora ha sido paralizado, la aplicación CBP One también es algo que introdujo esta administración, y una serie de elementos que han acompañado a lo que probablemente sea una de las mayores crisis migratorias de la región de las últimas décadas. De cara a las elecciones estadounidenses que se avecinan, ¿qué escenarios tú crees que se puedan dibujar si el poder del gobierno de los Estados Unidos cambia hacia el Partido Republicano? ¿Crees que se van a desmontar con rapidez todos estos elementos que introdujo esta administración demócrata? ¿Cómo vislumbras ese escenario, dado tu experiencia y dado el tiempo que llevas trabajando en este sector? Las medidas de controlarlo siempre han existido.
La frontera estaba cerrada de la administración de Trump y de Biden. Los dos han mantenido la frontera cerrada. Los dos han tomado posiciones fuertes para que las personas no entren ilegal por los Estados Unidos. Bajo la administración de Trump estaban entrando no el mismo nivel de personas, pero estaban entrando miles de personas todos los días por la frontera. El paro humanitario muere en un día y no va a regresar más nunca. CBP-1 también es una acción ejecutiva. Va a morir también, pero un poquitico más lento. Los TPS para los nicaragüenses, salvadoreños, haitianos y venezolanos están en peligro inminente. Un poquitico más lento, pero también todas son órdenes ejecutivas. Y el candidato republicano ha garantizado que él va a eliminar todas las órdenes ejecutivas que ha ayudado a la migración. Así que para los cubanos en particular, el paro humanitario se desapareció. CBP-1 se va a desaparecer más lentamente. El paro de reunificación familiar comenzó con la administración de Clinton. Se mantuvo con las dos administraciones de Bush, las dos de Obama y la de Trump. Sospecho que eso pudiera continuar a algún nivel. Pero también es una acción ejecutiva que se puede eliminar en cualquier momento. Fue parte de los acuerdos migratorios del año 97. Tenemos que ver el TPS, te repito, de los haitianos, nicaragüenses, salvadoreños y hondureños, va a desaparecer poco a poco. DACA, que es lo que ha ayudado a millones de jóvenes que viven en los Estados Unidos poder tener algún tipo de legalización, también va a acabarse. Veremos cambios sustanciales en la ley de migración, especialmente cómo se maneja el asilo político, que están pensando de hasta cierto punto desmantelar parte de lo que es un asilo. Solamente se pudiera cambiar si el Partido Republicano obtiene la Casa Blanca, 60 senadores y gana la Cámara de Representantes. Si el candidato republicano obtiene 60 senadores republicanos, que pudiera ocurrir, y yo creo que van a mantener el control de la Cámara de Representantes, entonces puede haber cambios sustanciales a las leyes de migración, incluyendo la eliminación de muchas peticiones familiares, especialmente de hermanos a hermanos, de ciudadanos a hijos casados. Se van a reducir el número de personas que pueden entrar a través de reclamaciones familiares y todo el proceso de asilo va a cambiar y va a ser mucho más draconiano. Pero vamos a ver. Loraine, ¿qué crees tú sobre el tema de este cambio de escenario que pudiera vislumbrarse en un futuro si gana el Partido Republicano en las próximas elecciones estadounidenses? Yo creo que en términos de política migratoria y discurso político hay que tener como que mucho cuidado y no dejarse llevar por las ideas de la euforia del meeting, ¿no? Porque si recordamos, el discurso de Trump siempre ha sido muy violento, sobre todo, y agresivo, sobre todo a los migrantes. Siempre ha sido como una de sus banderas. Pero contrario a él, Biden fue como que muy promigrante durante su campaña política y por eso también en gran parte recibió gran apoyo de las comunidades migrantes en Estados Unidos y ganó las elecciones, gracias también al apoyo latino que tuvo en Estados Unidos. Y su política no estuvo muy distante, también como decía el abogado, de las políticas de Trump. O sea, él sí mantuvo también el Quédate en México, llamado popularmente el MPP. Ha mantenido todas las políticas estas de mantener los migrantes hacia afuera y la seguridad de lo que es la frontera de Estados Unidos con México, y ha incorporado estas vías regulares para controlar lo que es la entrada. Yo no creo que estos programas vayan a desaparecer de un plumazo, porque también he constatado en las distintas conferencias de prensa que se han dado que pues tanto republicanos como demócratas están satisfechos, no puedo decir que saltando un pie de alegría, pero sí satisfechos con la gestión de la frontera, porque hay un control de quienes están entrando. Si ellos eliminaran por completo todas estas vías regulares de entrada, pues la gente va a seguir cruzando como han cruzado históricamente esta frontera de manera irregular, y ellos no tuvieran control de quienes están entrando a los Estados Unidos, y eso hasta cierto punto es lo que ellos no quieren. Ellos quieren como que sí tener como que cierto balance y control de qué es lo que está ocurriendo acá, y por eso es que están como que creando todas estas estrategias. Desde el punto de vista legal, quizás por la connotación que tiene y que explicaba el abogado, sí pudiera ser que se puedan eliminar de manera fácil, pero recordemos, no es un presidente, que a veces también, bueno, eso también lo sabe mejor que yo el abogado, pero bueno, en el caso de nosotros los cubanos, el presidente no tiene la última palabra, es una cámara, es un congreso quien toma, es una administración quien toma las decisiones. Entonces no creo que Trump tenga la última palabra ni la capacidad de elegir él solo por su voluntad lo que ocurra con programas de esta dimensión que se han logrado gestionar la migración eficazmente como ellos buscan. Muchas gracias por acompañarnos, Loraine, Willy, en este espacio que hemos creado para conversar sobre la crisis migratoria cubana, que no deja de sorprendernos y de extenderse en el tiempo. Esperemos que se repita este encuentro próximamente, y nada, también gracias a la audiencia por acompañarnos. Recuerda que pueden leer mucho más sobre este tema en diariodecuba.com. Hasta la próxima.